Continuamos con nuestras introducciones generales para este trimestre, estudiando el libro de los Efesios. ¿Qué significa la palabra cristocéntrico? Bueno, es que Cristo sea el centro de todas las cosas. ¿Por qué sería tan importante que Cristo sea el centro de la Biblia, de la profecía, de la familia, de mi vida? ¿Qué es Cristo como el centro de la salvación? Los que vivían en Éfeso y en todas las iglesias que Pablo fundaba necesitaban, como nosotros, comprender este punto tan importante en la salvación. Si fuera de otra manera y Cristo no fuera el centro, todos estaríamos perdidos, porque no podríamos ni ser perdonados ni ser habilitados para obedecer. Bueno, acompáñanos en nuestro repaso general número 2. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. El tema general de esta semana, número 2, es el gran plan cristocéntrico de Dios. Texto, Efesios capítulo 1, versículo número 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. La figura de Cristo es el centro de toda la Biblia. En Génesis capítulo número 1 lo encontramos como el creador. Él es el creador. Si usted compara Génesis 1 con Juan 1 al 3, Él creó todas las cosas. Luego en el Antiguo Testamento hay diversas figuras para verlo. Una de ellas es el ángel de Jehová. Busque todas las referencias bíblicas a la palabra ángel de Jehová y usted verá que después dice que es Dios. El ángel de Jehová es Dios. Es una etapa de Cristo para entender a sus criaturas como ángel y nunca perdió su divinidad. También se le conoce como el arcángel Miguel, que es el único que es capaz de resucitar a alguien, como resucitó a Moisés en el libro de Judas. Y en 1 Tesalonicenses 4 dice que los muertos en Cristo serán resucitados con voz de arcángel. ¿Cuál? La de Miguel. Eso de ser un ángel fue temporal. Eso de ser un ser humano, de vivir aquí en la tierra y guardar su ropaje divino, fue temporal. Y ahora está en los cielos intercediendo por nosotros. Como es la figura desde el Antiguo Testamento, el diablo se ha esforzado por decir que ese Antiguo Testamento era para otro pueblo. Es un asunto totalmente mentiroso. ¿Qué es el plan cristocéntrico? ¿Qué veremos durante esta semana? El objetivo es que nosotros reconozcamos que tenemos bendiciones de parte de Dios a través de Cristo y que necesito entender estas bendiciones, tomarlas para mí voluntariamente y que afecten el comportamiento y la conducta de mi vida por su poder y por su gracia, porque todo aquel que cree, obedece. El que cree y no obedece está todavía a medias en la salvación. Y esta obediencia no es otra cosa que un plan diario, paciente de Dios. Por eso hoy hablaremos un poco de ese plan. Si quiero entender lo que Cristo ha hecho por mí, la semana anterior entendimos todo el problema que vivían las iglesias. Esta semana entenderemos cómo funciona el plan para salvar a la humanidad y que lo necesitamos urgentemente. Punto 1. ¿Por qué un plan de salvación? Vamos a leer de Eclesiastés capítulo número 7, el versículo número 29. Eclesiastés 7, 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Este versículo resume perfectamente el plan de Dios. Dice Salomón, yo solo una cosa he visto en la palabra. Dios hizo al hombre perfecto. Esa perfección le daba eternidad, prestada de Dios, pero eternidad. Esa perfección le daba santidad. Cualquier esfuerzo que él hiciera con su mente para pensar algo, solo le salían cosas buenas, cosas santas, cosas maravillosas. En ese estado de perfección, junto con Eva y tener hijos y llenar la tierra, iba a haber un estado de desarrollo porque la imagen de Dios estaría en él, pero sería un desarrollo armonioso, un desarrollo justo y sobre todo el último elemento de esta perfección es la paz de Dios en nuestras vidas. Entonces, en resumen, véanlo aquí, teníamos eternidad, teníamos santidad, teníamos crecimiento armonioso y teníamos paz. Como lo dice el mismo Salomón, el hombre buscó muchas perversiones. Se metió en Génesis 3 en el problema del pecado. Y entonces ahora toda esa perfección se cambió. Entonces de santidad pasamos a ser seres pecaminosos. De la eternidad pasamos a ser seres mortales. Nacemos y nos morimos. Perdimos la eternidad. El otro punto es que el desarrollo armonioso de la vida se perdió. Nos volvemos ricos en recursos económicos, pobres en recursos morales. Eso está viviendo hoy la sociedad. Un desorden moral producto de toda esa degeneración que nos ha proporcionado el pecado. Y por último, perdimos la paz. Y ahora vivimos en guerras, vivimos en angustias, vivimos en problemas. Esta situación no la calculó Dios, no dijo, los voy a hacer sufrir. La calculó el diablo y desafortunadamente Adán y Eva compraron ese pecado, lo integraron a su vida y es el desorden que hoy tenemos en la tierra. Por eso el ser humano necesita un plan de salvación. Yo no puedo darme a mí mismo eternidad. Yo a mí mismo no puedo cambiar moralmente por mucho que me concentre y repita mis mantras y haga el esfuerzo. No, mientras más busco adentro, es que hay un Dios dentro de mí, lo que encuentro es basura. El ser humano no puede darle solución al problema del pecado. Entonces, el único que puede hacerlo es Dios. Y este plan, como lo dicen muchas partes de la Biblia, no fue un plan de emergencia. Antes de la creación, Dios sabía que el ser humano iba a pecar. Y dice que desde antes de la fundación del mundo, Cristo como Cordero, lo dice 2 veces en Apocalipsis, fue inmolado, es decir, se ofreció para salvar al ser humano. Eso no fue un plan. ¿Qué hacemos? Emergencia, departamento de bomberos, corran a apagar ese fuego. Ya estaba listo el plan. Ahora, si te estás haciendo la pregunta de que si Dios sabía por qué iban a pecar y aún así los creó, vayamos a donde el Señor personalmente cuando lo veamos en su segunda venida y le hacemos esta pregunta y nos va a dar una respuesta genial. Por amor, porque los amo, yo decidí crearlos a riesgo de darles libre albedrío, a riesgo de saber que ustedes iban a pecar e iban a fallar, aún así los he creado por amor. En el segundo punto vamos a ver las partes del plan. Ya vimos qué fue lo que perdimos desde el estado de la salvación al estado de la perdición. Ahora, la pregunta es, ¿de qué me tiene que salvar? ¿Cuáles son las partes de este plan? Bueno, hay 2 cosas que lo vamos a mostrar en textos bíblicos. El ser humano lo primero que perdió fue la eternidad y pasó de muerte a vida y heredó con el pecado algo que se llama la muerte. Vamos a ver Romanos capítulo número 6, el versículo número 23. Romanos 6, 23. Pablo es muy claro en decirnos que hay algo que se heredó y que ahora es necesario que el Señor nos lo quite porque el ser humano no puede quitarlo. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces lo primero que nosotros perdimos fue la vida eterna y pasamos a muerte. ¿Cuál es la forma de pagar eso? Bueno, que yo tenga un cheque grande que diga vida eterna y pague la muerte. Ya vemos que el ser humano no lo tiene. Entonces, la primera consecuencia fue la muerte eterna. Y el ser humano la tiene que pagar si es que quiere ser salvo. Ahora vamos a la segunda consecuencia. Me voy a mudar al libro de Santiago, capítulo número 1, versículo del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. A ver, miremoslo con calma, porque esto ha sido un punto de controversia con la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas y la Biblia. Él dice aquí que la culpa de todo el problema es una palabra que se llama concupiscencia. Concupiscencia es una palabra que significa malos deseos. Entonces él dice, vea, por esa concupiscencia que tenemos adentro es que podemos ser tentados, somos atraídos por la tentación. Cuando nos vence la tentación, pasamos al siguiente paso, pecamos. Y cuando pecamos, vamos al siguiente paso, la muerte eterna. Es decir, que para arreglar este problema está en las dos esquinas, la concupiscencia y la muerte. Por eso cuando aceptamos a Cristo, necesitamos que Él también nos libere de este segundo gusano, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es lo que hoy nos inhabilita para obedecer a Dios, su voluntad y su ley. Porque hay dos cosas. El sistema de la salvación, mírenlo aquí, tendría dos partes. El amor y la obediencia. No pueden quitarse ninguna de las dos. Yo no puedo obedecer a Dios sin amarlo. Se llama legalismo, fariseísmo. Y no puedo amar a Dios sin obedecerlo. Eso se llama permanecer en el pecado, porque si no lo obedezco, permanezco en el pecado. Estas dos circunstancias, amor y obediencia, ocurren con la misma palabra, la gracia de Cristo. Amamos a Cristo por su gracia. Obedezco su ley, su voluntad, por su gracia. Esto debemos entenderlo para ver lo que Pablo nos va a explicar en la epístola de los Efesios, porque si hay un gran plan cristocéntrico, yo debo entender qué es eso que Cristo ha venido a hacer por mí. Ahora tenemos un elemento más claro y voy a volverlo a repetir. Ese elemento es que el pecado nos causó dos consecuencias, de las cuales nos va a librar el Señor: la muerte y la falta de poder para obedecer. Lo repito, la muerte, la falta de poder para obedecer. El plan de salvación no estaría completo si Dios no soluciona estos dos problemas. ¿Cómo lo hace? A través de Cristo. Por eso el plan se llama cristocéntrico. No es humano, no es de intercesores humanos como los santos, ni siquiera es mío. No podemos, estamos inhabilitados para hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la primera parte del problema la solucionó Cristo en la cruz. ¿Ustedes tienen muerte eterna? Bueno, voy a ir a vivir con ustedes. Voy a ir a morir por ustedes. Pero yo tengo poder para resucitarme a mí mismo. Murió el sábado en la tumba descansando, ejemplo de descanso. El domingo resucitó. Cuando resucitó dijo: todos los que quieran pasar de muerte a vida, ahora me aceptan a mí. Y yo les doy el cheque en blanco para que tengan vida eterna. Porque ahora el diablo no tiene poder sobre ustedes. Yo he vencido la muerte. Esa es la primera parte del plan de salvación. Pero ahora tenemos un problema.
Ya Cristo venció la muerte. Pero el ladrón sigue siendo ladrón. El mentiroso sigue siendo mentiroso. Para poder llevarlo otra vez a la presencia del Padre, necesita Dios solucionar la segunda parte. ¿Cuál? La concupiscencia. Es los malos deseos que están aquí. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo aquí una manzana bonita y pura, esa manzana tiene 2 gusanos. Y eso significa el hombre pecador. El gusano que da vueltas a la manzana se llama el diablo y da la muerte eterna. Y el gusano que está dentro de mí se llama concupiscencia. El de afuera me da la muerte eterna. Y el gusano de adentro, que se llama concupiscencia, si no le permito a Dios que mate ese gusano y que lo mantenga bajo control, ese gusano es el que me lleva a pecar y a pecar y a pecar. Por eso el diablo ha sido tan astuto de que solo hay que aceptar a Cristo, no hay que hacer más nada. No. Cristo tiene que seguir trabajando para que este gusano de adentro sea muerto, lo mate y lo asesine. Entonces, ¿qué hizo Cristo con este segundo gusano? Dijo, voy a vivir entre ustedes como ser humano. Voy a depender de mi Padre en oración, en estudio de la Biblia, en el servicio al prójimo y seré fiel y nunca voy a pecar. Y vino y lo hizo como humano. Y entonces ahora nos dice, como yo lo hice, ustedes también pueden hacerlos. Cosas que yo hago, mayores ustedes harán. Ustedes van a ser capaces de obedecerme. ¿Cómo, Señor? Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se mata ese gusano que está aquí adentro? Porque el Señor ya mató el gusano de afuera. La muerte eterna ya la mató. ¿Cuándo? En la cruz y en la resurrección. Pero el gusano de adentro es lo que tiene que seguir trabajando hoy para que el sistema de salvación sea cristocéntrico. Cristo no vivió la ley por mí. Yo tengo que vivir la ley en el poder de Cristo. Yo tengo que vivir en el poder de Cristo. Entonces dicen, todos ustedes que tienen el gusano adentro, que se llama concupiscencia o malos deseos, vengan conmigo que yo les mato ese gusano. ¿Cómo ocurre eso? Eso es lo que vamos a ver en el libro de los Efesios. Y ahora pasemos al punto número 3. El punto número 3 se llama los resultados de la salvación. Vamos a leer entonces para estos resultados Efesios capítulo 1 del verso 7 al 10. Hablando de Cristo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Lo vieron? Cristo tiene un beneplácito, tiene un gozo que quiere cumplir. ¿Cuál es? Venir a darnos unos regalos que son las riquezas celestiales. Esas riquezas celestiales solo pueden serle dadas a quienes aceptan la muerte de Cristo, lo aceptan como su Salvador y se bautizan por inmersión. ¿Sí ven? El hijo pródigo recibió las riquezas y fue y las malgastó. Para volver a recibir la riqueza del Padre, que es su amor, tuvo que regresar y someterse al Padre. Entonces, esas riquezas son para nosotros. ¿Qué son esas riquezas? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en la epístola de los Efesios durante este trimestre. Pero ahora yo ya entiendo que se necesita un plan para salvarme. Que ese plan para salvarme requiere que yo acepte a Cristo para que me libre de la muerte eterna y acepte a Cristo para que me libre del gusano que tengo adentro que se llama concupiscencia. Este me libra de la muerte eterna y este trabajo de la gracia en mi corazón me ayuda a amarlo y amarlo para obedecer sus 10 mandamientos como Él lo hizo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero le decimos a Cristo que es mentiroso.
No, no se puede obedecer la ley. No se puede obedecer la ley. ¿Cómo no? Dice Cristo, yo la obedecí. Estamos hablando no de un perfeccionamiento al 100%, donde yo les diga hoy, Daniel Herrera les anuncia que ha dejado de pecar. No, es un trabajo diario del Espíritu Santo que nos va a ayudar el libro de los Efesios a entenderlo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, enviado por Cristo, va a venir a trabajar en nuestro corazón para matar ese gusano de la concupiscencia y amemos profundamente al Señor y terminemos obedeciendo por amor, por su gracia? Ahora, ¿cuáles son esas riquezas? Pablo las va a mencionar. Dice, la redención. Vamos a entender que es redimirlo a uno. Es la historia de aquellas mujeres que se quedaban viudas en Israel y alguien tenía que casarse con ella. Yo no me quiero casar con esa viuda, yo no me quiero casar con esa viuda, y por fin allá alguien de la familia, no sé qué diría, yo me caso con la viuda. Yo me caso con ella para que no pierda las tierras y recupere la dignidad de no ser viuda y ser una mujer casada. Eso aplicado a la salvación es la redención y lo entenderemos en estos meses. El perdón de los pecados. Seréis perdonados. Yo los voy a perdonar. Les voy a dar las riquezas del cielo. ¿Cuáles son las riquezas del cielo? Las materiales, la física, las espirituales y las emocionales. Todas juntas. ¿Usted no se ha dado cuenta de la cantidad de cosas materiales que uno pide? Y lo poquito que uno pide para las cosas espirituales. ¿Qué más nos va a dar? Sabiduría e inteligencia para poder vivir esta vida y prepararnos para el reino de los cielos. Ahora, noten lo siguiente. Eso solo se logra en Cristo. Leo el texto con el que empezamos, Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Es Cristo el autor de la salvación, es Cristo el consumador de la salvación, es Cristo quien quiere repetir en nosotros lo que Él hizo en su vida, vencer, vivir para agradar al Padre y triunfar sobre la muerte y el pecado. Eso es lo que Él quiere darnos a nosotros. Bueno, será un trimestre maravilloso en donde aprenderemos del libro de los Efesios todo sobre el plan de la salvación. Oremos. Gracias, oh Señor, por estas comprensiones de la Biblia. Ayúdanos a integrarlas a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.